a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. Desconheceis o vosso verdadeiro treino nos planos internos da existência. Como tal, desconheceis o potencial que podereis desenvolver quando a hora soe. Não albergueis fantasias. Estas nunca vos permitirão estar disponíveis. Permanecei vazios. Isto é, sem apegos nem preferências, em condições, quando vos for requerido, para serem receptores do inédito. Pelo amor da Ariadne, Daniel Gagliardo. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos de novo no espaço do rádio-programa A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo. Eu, Aurora e Elizabeth, com o apoio técnico de José Sardinha. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página do UCSIM Portugal no Facebook, no blog UCSIM Portugal e no YouTube UCSIM Europa. O programa mãe é La Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo, que se emite em Serra del Cielo cada sexta-feira. Podem encontrar estes programas no YouTube UCSIM e na página do programa no Facebook. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos no espaço deste radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e o novo conhecimento desta transição cósmica e planetária. Hoje, continuamos com as gravações do programa La Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo, emitido no 17 de janeiro este ano. E vamos começar com a resposta do Daniel Gagliardo à pergunta: por que é que o início da volta cosmosófica do Daniel começa na zona do centro planetário da ERCS? Podría verse desde varias aristas. Una es que todo trabajo tiene una espiral, ¿sí? Objetivo o subjetivo. Nosotros todos los miércoles y los sábados de hace muchísimos años damos estas charlas con el tenor que fuera en Sierra del Cielo.
Y en esa espiral, cuando comenzamos la gira mundial, empezamos abarcando Capilla del Monte y el espiral en este caso va a seguir para Villa General Belgrano y después ya arranca de un modo cada vez más amplio, tocando otras ciudades y otros países hasta que finalmente llegamos a Francia, a Portugal, España, a Bulgaria. Creemos que es significativo porque la energía guarda siempre un patrón ceremonial, ¿sí? Y lo que se nos mostró fue eso, que teníamos que acompañar la ceremonia espiralada de lo que la energía desde aquí, desde el Valle de Erx, desde el epicentro que alimenta nuestra tarea, tanto externa y evidentemente como subjetiva y ocultamente, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que este es un área muy particular del planeta, es un centro energético planetario, un centro planetario que es la base de la civilización de Erx, pero no lo hacemos estrictamente por eso, sino en respuesta a esto que se nos mostraba, ¿no? De ir ampliando la espiral de servicio, de ir ampliando esa espiral hasta donde la energía lo considere. Sabemos que a futuro esa espiral va a tener segmentos que ahora no existen y algunos de los que hoy existen tal vez no se manifieste. Entonces, en respuesta a una indicación interna más que nada, en obediencia. Foi por indicação interna que há muitos anos começamos a dar 2 vezes por semana em Serra del Cielo as conversas da cosmosofia. Sabemos que cada trabalho tem uma espiral, objetiva ou subjetiva, e nesta espiral incluímos a cidade mais próxima, Capilla del Monte, e depois continuando cada vez a abarcar lugares e países mais longínquos como Portugal, Bulgária, França e Espanha. Este lugar em Vale de Erx realmente é muito especial energeticamente. É o epicentro que alimenta a nossa tarefa OXIM externamente e subjetivamente. A energia indicava-nos para ampliar a espiral do serviço até agora e não sabemos no futuro como será. Estamos em obediência, seguir a vontade da energia. Queridos ouvintes, os grupos OXIM na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, a cosmosofia OXIM. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa de transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal, são 5 grupos: OXIM Chaves, OXIM Santarém, OXIM Mira, OXIM Lisboa e OXIM Algarve. No início da nossa página OXIM Portugal no Facebook e no blog correspondente, podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, podem também contactar-nos. E continuamos com a explicação de Daniel Gagliardo sobre a causa da falta de outros grupos evolutivos como o OXIM e instrutores do novo conhecimento nesta transição planetária. Más que nada inicialmente de la no respuesta de quienes inicialmente tenían que sentar las bases de los grupos, porque los instructores en esta etapa de transición se asientan sobre los grupos que han pasado suficientemente y progresivamente a instalar las bases
suficientemente estables. Quiere decir, si un grupo no puede trabajar para instalar las bases de un modo suficientemente estable, el instructor no puede asentarse en el grupo. Esto pasa en todos los grupos de la transición que potencialmente podrían manifestarse. Primero, un conjunto de conciencias tiene que sintonizar un propósito, ¿sí? Luego, profundizar, ¿sí? Visualizar el propósito, luego profundizarlo y luego unificar todos los esfuerzos para llevarlo adelante. La mayor parte de los conjuntos de personas que fueron estimulados internamente en este planeta no han completado las 3 fases o han pasado con muchas deficiencias y fluctuancia por alguna de esas fases. Entonces, salvo que el grupo realmente pase por esto de captar el propósito con el cual está comprometido internamente, luego profundizarlo. Profundizar significa realmente definir su relación genuinamente con ese propósito, con la menor cantidad de fantasías, de alucinación, de ambición espiritual y filosófica. Y luego es donde se consuma de algún modo el fraguado de ese grupo, que es cuando todos unifican los esfuerzos para ese trabajo evolutivo que les fue mostrado, porque en realidad, para que un conjunto de personas reconozca una tarea grupal, tiene que haber sido receptiva del cosmos interno presente en cada una, que fue quien alimentó la capacidad de reconocimiento de ese propósito. Una vez que unifican eso, entonces es ahí donde, si la conciencia del planeta, las jerarquías planetarias, ¿sí? Los conjuntos internos de conciencias, ven en ese grupo, ¿sí? El fraguado adecuado, entonces encarna el instructor. ¿Por qué decimos encarna? Porque en estos tiempos de transición, el instructor generalmente, ¿sí? Puede haber excepciones, ingresa al grupo que fue preparado para su energía de instrucción a través de transmutación monádica. El ser más receptivo, o alguno de los seres más receptivos de ese grupo, van a ofrecer la conciencia de la personalidad, que hasta ese momento es del dominio de expresión de una mónada y de un alma en particular, a un instructor que va a tomar esa personalidad, lo que llamamos tomar los trajes, tomar los cuerpos de la personalidad, el cuerpo mental, el astral emocional, el etérico físico, tomando esos cuerpos a través de transmutación monádica, quiere decir haciéndose cargo ceremonialmente de esos cuerpos, es que empieza a manifestarse, a estar presente ese instructor. Porque la energía de instrucción, la relación del instructor con sus discípulos comienza mucho antes de que el grupo esté formado. Solo que para que se manifieste en la materia ese instructor en esta etapa de transición, se tienen que dar ciertos pasos. Quiere decir, el grupo tiene que estar en condiciones de llevar con compromiso, madurez, fidelidad y devoción adelante la tarea, que es la que coloca los cimientos para que el instructor, que internamente ya estaba en contacto con sus discípulos, pueda tomar contacto, ¿sí?, con los egos y las personalidades. Nesta etapa de transição planetária, um genuíno instrutor do novo conhecimento
só pode assentar-se sobre um grupo que antecipadamente tenha conseguido colocar estavelmente as bases para o encarnar do instrutor se realizar. Encarnar significa que o instrutor deve passar pela transmutação monádica, mas o grupo deve estar em condições, com entrega, maturidade e devoção, para levar para a frente a tarefa grupal. Se o grupo não puder dar certos passos ligados com a sintonização do propósito, aprofundá-los e unificar os esforços para os desenvolver, o instrutor não pode ingressar no grupo através da transmutação monádica de manifestar-se no grupo. Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino Erx e a Revelação da Ansenusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas, são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los no Amazon.com em 2 formatos. Em português estão disponíveis na Livraria da Espiral em Lisboa. Telefone 9666060625 e no espaço Pétalas Cósmicas em Lisboa com telefone 967002068. Agora, queridos ouvintes, vamos para a terceira gravação, que é a continuação da anterior, onde o Daniel Gagliardo aprofunda a questão das causas que falharam os grupos evolutivos e os seres con potencial de instrucción. Es lo que pasó con Grupo Uxin y lo que potencialmente puede pasar con cualquier grupo que reúna las condiciones y características. Lamentablemente, a medida que avanza la transición planetaria, la congestión de la capa psíquica, la distracción de las personas respecto a su planificación interna, su atracción a veces casi animal, ¿sí?, con lo que ofrece el mundo tridimensional, hace que esto sea muy difícil. Hay seres que tienen condiciones excepcionales en relación a la mayoría, internamente hablando, y sin embargo no están pudiendo, ¿sí?, achicar las distancias de lo que el ego y la personalidad de esos seres está expresando en relación a la vida interna. Están tan comprometidos con el materialismo, con las fuerzas involutivas, con las fuerzas materiales, que no pueden esos egos y personalidades responder a los estímulos internos. Y como tantas veces dijimos, hay un límite estimulativo. El mundo interno conoce perfectamente cuál es ese límite y no puede sobreestimular ni al ego ni a la personalidad para que terminen respondiendo agarrados de los pelos, ¿sí?, llevados de los pelos. Quiere decir, el ser tiene que llegar a un grado de discernimiento que proceda estrictamente, ¿sí?, de la mano de obra propia. Los estímulos son un gran alimento, una gran asistencia, pero el ser tiene que hacer lo que corresponda con esa materia prima. Una persona puede tener los mejores ingredientes de alimentación evolutiva y hacer un desastre con esos ingredientes. Y esto es lo que está ocurriendo con muchas personas que potencialmente encarnaron con la planificación de llevar adelante, o sea, en términos sumatorios, no exclusivamente ellos, sino en conjunto, llevar adelante el trabajo grupal evolutivo.
Com o avanço da transição planetária, aumenta a densidade da capa psíquica e, paralelamente, diminui o número de seres acordados que trabalham profundamente na sua planificação interna. Isto dificulta o surgimento e a atividade de grupos evolutivos na superfície do planeta. Há seres excepcionais, com grande potencial interno, mas o compromisso dos egos e das personalidades com as forças da matéria não permitem a resposta da consciência externa aos impulsos internos. Os impulsos intuitivos são o grande alimento para a consciência, mas não podem forçar a resposta do ego e personalidade. Queridos ouvintes, de novo vamos relembrar as datas da volta do Daniel Gagliardo na Europa em 2024. O instrutor da nova cosmosofia e fundador do Centro de Serviço Planetário UCSIM, nas montanhas da Córdoba, Argentina, Daniel Gagliardo, vai visitar a Europa de 17 de maio até 16 de junho este ano, com conferências cosmosóficas em 4 países. Portugal, de 17 de maio até 30 de maio. Bulgária, 31 de maio até 9 de junho. Segue França, de 9 de junho até 13 de junho. E, no final, vai acabar a sua volta na Espanha, 13 de junho até 16 de junho, com encontro em Barcelona. Todos os encontros são com entrada livre e gratuita. E assim já chegamos à última gravação deste programa. Será muito útil para todos que individualmente um grupo procura uma verdade e assistência do plano evolutivo. A pergunta é: o que é necessário ter um ser para asistir a uma conferência da cosmosofía? De hecho, no es necesario ningún conocimiento previo, ninguna formación, porque precisamente se allana todo en el contexto en el contexto definible, como que el ser se dejó llevar a ese encuentro. Porque las personas piensan que van a algún lado. En realidad, si la vida quiere, repulsa y vos no llegás al lugar que querés ir. Entonces, el ser, conscientemente o no, de algunos alcances potenciales de su conciencia, pudo ser llevado por la energía. Eso ya es una cualidad. Haber permitido que la vida, la energía, la ley de karma, su alma, Dios, como cada uno lo quiera llamar, ¿sí?, lo haya acercado a esa posibilidad de estar presente en un contexto donde, más o menos conscientemente y con distintos potenciales, los que están presentes, lo sepan o no, se reúnen en el nombre del único. Jesús dijo: cuando 2 o 3 estén reunidos, en mi nombre yo estaré entre ellos. ¿Sí? No estamos ni siquiera, pedimos que ni siquiera se imaginen que estamos comparándonos con el instructor Jesús. Solamente decimos que sus palabras fueron simbólicas, claras, precisas y estimulantes. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré entre ellos. Y él dijo: soy la verdad y la vida. Quiere decir, no hace falta pensar que uno se está reuniendo en nombre de Jesús, pero con reunirse en nombre de la verdad es más que suficiente. Entonces, creo que aquellos que lleguen al lugar tienen que estar atentos para que aspectos sin pulir de su personalidad y de su ego no los descalifiquen. Quiere decir que no les resten potencial a la hora de estar presentes, que se relajen, que no entren en conflicto si alguna de las informaciones que vamos a dar racionalmente van a tener un grado de rechazo, de duda o algún grado de desconcierto, ¿sí? Cuando nosotros vamos en búsqueda de lo nuevo y no de más de lo mismo, somos probados para ver de qué manera estamos abiertos a lo nuevo.
Estas reuniones se pueden definir como reuniones de actualización, de renovación, porque no haríamos todo este movimiento a nivel mundial todos los años simplemente para seguir hablando de Krishna, de Buda, ni siquiera de Jesús, de Apolonio de Tiana o de lo que fuera. Lo que no quiere decir que se los pueda reunir, ¿sí?, en un paquete informativo cuando es necesario dar informaciones que fortalezcan lo que ahora estamos intentando hacer, porque todos y cada uno de esos instructores hizo aportes que en una gran medida hoy siguen actualizados, siguen vigentes, quiere decir, son energías que motorizan el desenvolvimiento de la conciencia. Pero hay otros aportes que estos instructores no hicieron porque las etapas donde se manifestaron, ¿sí?, no lo exigían, no era necesario. Y un verdadero instructor lo único que hace es atender necesidades. Por eso aquellos que vengan, independientemente del conocimiento que crean poseer o no, vengan abiertos a lo desconocido. Vengan abiertos para poder darse la oportunidad de encontrar una vía de actualización, de renovación y de instrucción que no es la más común. Nosotros más de una vez dijimos que sería óptimo. ¿Cómo viviríamos con gratitud profunda que existieran muchísimos grupos como el nuestro e instructores que pudiéramos sobrellevar, ¿sí?, simultáneamente, cada uno haciendo su aporte, sobrellevar esta gran necesidad que tiene la transición planetaria de colocar la conciencia humana ante posibilidades instructivas, informativas y de actualización que prácticamente están anuladas porque el patrón de la vida planetaria, el poder mundial, ¿sí?, las instituciones no quieren que los seres se actualicen porque la actualización es crecimiento. Cuando un ser no se actualiza, entra en inercia, en ritmos naturales de inercia. Entonces la conciencia se conforma con más de lo mismo. Entonces aquellos que sientan que tienen algo que hacer ahí, aunque no puedan definir claramente qué es, que vayan. Y después veremos. Hay personas que van a una de estas reuniones y después de meses o de años, porque esto nos lo han dicho, se dieron cuenta para qué habían estado. Queridos ouvintes, assim chegamos no fim do nosso programa. Podem escrever-nos no e-mail oximportugal1@gmail.com ou telefonar pelo telefones 96 287 2581 ou 92 43 55 675. Abraço profundo para todos e até o próximo encontro. Um abraço meu também, queridos ouvintes, e ainda um forte abraço fraterno para o Daniel Gagliardo e a todo o grupo em Serra del Cielo e fora do centro.